Entonces estamos en un proceso de debatir a ver qué necesidades reales hay en el barrio que desde una asociación de vecinos se puedan dar. Pasos para estar, denunciar, agruparse y llevar al ayuntamiento propuestas diferentes. Entonces estamos en ese debate y queremos, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero la idea es buscar otros ámbitos de actuación en el barrio que no sean el urbanismo propio. El urbanismo, bien, uno que sabe un poco urbanismo, el otro que lleva unos años trabajando, el otro que se dedica a eso, puede llevar más o menos. Pero nos falta verdaderamente saber el barrio qué necesita. ¿Cuáles son las necesidades sociales del barrio, culturales? Comentando como Félix decía así. Pero es que el barrio, las necesidades culturales y Cultureche ya les está cumpliendo y otras necesidades. Entonces, ¿somos necesarios o no somos necesarios? ¿Y somos necesarios? ¿Para qué somos necesarios? Lo digo, al menos, por los que vivimos en la comunidad número 21 de Nuestra Señora del Fuego. No es un problema solo de mi familia y yo, sino que también de los vecinos que vivimos en ese portal. Y si vais sumando portalitos, que es lo que parece ser que ocurre en Nuestra Señora del Fuego, porque los ponemos en un grupo, al final son muchas casas con un problema de accesibilidad y puntos suspensivos. ¿Existe dinero? Se va a entrar porque en todos estos años, de todos los peldaños, y animaros a contar los peldaños que hay entre todas esas casas, 128 pisos, 21 portales, solo se ha arreglado un peldaño. A ver, nosotros, si ponemos el problema encima de la mesa es porque pensamos, nosotros somos los que no se creen en ello. Otra cosa es que luego, según avanza el tiempo, te das cuenta que las dificultades son más de las que pensabas. Y si tenemos un proyecto para poner encima de la mesa, tenemos financiación y tenemos todo lo que legalmente exige que el proyecto va a sacar adelante. Y lo de titularidad de las tierras es una cosa que sale en muchos sitios, porque al fin y al cabo, si tienes opciones, no tienes opciones, puedes negociar, puedes expropiar, puedes que es tuyo, que no es tuyo, que te ponen. Administrativamente cosas para ver. Bueno, bide ezin dut esan, zatek ezin ditut esan. Bila da, behin goian, bilera horietan oso ondo nintzatekela jasotzea berriro edo zoiek, eta gero izten da nian pakete osoa, oso ontakoa, benetan, perspektiba gogoal batetik, barantzuten aztea, honi. Guk, proposatu genuen, Monpaseko erdibidea irikitzea. Guk, hartatzen du auzolana, egiteko adibidez da Biako bide bat, egingo du Bidaizeko baseretik gora dukoala itxita dagoen erdibide bat, hori ikiko dugu, eskaloi batzuk jarriko ditugu, eta baina berean, ditu ginen, udalak aurten, horren urtean, beste auzolan bat hartu behar zuela Ubiaren horren barruan, eta pertsona zen zergatik edo zen irekitzen, edo botatzen duzu Monpaseko egitzea. Egizko duzu edo ez? Gurtzen gaudelak egiteko ere bai, baina? Bizkar plantamentua zen, aurten auzolan bat egintzen duten, aurten beste bat egiteko dirulantza eskatu dizute, guk auzolan hortan ere lan egin dezakegu udaletxe bezala, egin zuek auzolan antolatu eta zerbait behar bat emagat guk ere lagundu, baina horretaz gainera esan genuen guk baten bat ere gure kontu edo zuekin elkarlean baita ere birgaitzeko hautatuko nula eta aurrera eramango nula. Aurten baten bat egin dugu, baina Monpas ez dago horien artean eta hori erantzuten dizu orain. Nik uste hori proposamen bastante potoloa dela, planteatzeko adibidez apirila maiatzeko bileratan eta hortago idatzi zuten. Se han hecho estas reuniones, pero yo veo que todavía falta más participación y falta planteamientos que se pueden llevar tanto desde el barrio como desde el ayuntamiento. Para crear un tejido social no solamente hacen falta las asociaciones de vecinos, hace falta mucha más gente. El tejido social del barrio lo componen jubilados, jóvenes, asociaciones de mujeres, las icastolas, los colegios, la sanidad, todo tipo de grupos, las propias casas de cultura. Eso es lo que hay que unir, eso es lo que hay que fomentar desde el ayuntamiento y con la participación de los vecinos. Es crear ya un grupo, algo que atraiga realmente a los vecinos por sus intereses. Y si encima desde el ayuntamiento se pierde un poquito de poder y se habla de los presupuestos participativos y se destina dinero a esos barrios, que ese tejido social pueda construir, ahí en el barrio si puede haber dinero, se puede debatir mucho mejor si hace falta el dinero
para un vecino, para un grupo, para una serie de casas, o yo qué sé, o igual hace falta para educación, pero se debatirá entre todos, se planteará entre todos. Ese dinero, ¿cómo lo destinamos? ¿Dónde lo destinamos? Ahí es donde realmente hay una auténtica participación ciudadana. Yo creo que la gente donde se siente identificada a la hora de elegir a la gente que le pueda representar en cada barrio sería lo que hoy conforman las casas de cultura y su entorno. Es posible que mucha gente en Chalón, por mucho que hiciésemos un distrito Alza, no nos sintamos identificados, y otros de Alza no nos sintamos identificados con Chalón. Yo en concreto, claro, solo soy yo, pues bueno, no sé. En este distrito no me siento identificado con Alza. Sí me sentiría identificado por el entorno de la casa de cultura de Chalón. Es posible que los de Amara se sienten identificados. Y la idea, muy interesante, pero que no sirve para nada, sería que los concejales que vayan al ayuntamiento correspondientes salían proporcionalmente a los habitantes en torno a... Pero eso no se puede. Vale. Mientras no ocurra algo así, no estoy ni de acuerdo con los presupuestos participativos. Lo que hemos hecho ha sido un modelo de participación ciudadana que tiene un nivel estratégico, que se debe de desarrollar durante muchísimos años. No lo hicimos nosotros solo, que es lo más importante de todo. Lo hemos hecho en relación con el tejido asociativo del municipio, en todas las reuniones, con las ideas que van saliendo, como han salido hoy. Hemos ido recogiendo todas esas preocupaciones, estudiándolas y pensando cómo le podemos dar salida, cómo podemos cambiar nuestro ayuntamiento, nuestra administración, la labor de los concejales para dar respuesta a todas esas cuestiones. La pregunta más importante ¿es la administración el que se adecúa a los barrios y a las necesidades de la ciudadanía o es la administración el que obliga a la ciudadanía a adecuarse al ayuntamiento? Yo creo que de esas preguntas hay que partir, ¿no?